El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Gobierno de la Tarde. Cuando son las 3:02 se inicia la entrada de todo este equipo encabezado por don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, Eduardo Núñez, Rosa Encarnación y quien les habla, Yulisa Céspedes, para hacer una tarde de discusión y de análisis de las primeras o principales informaciones que han sido noticia hasta este momento. Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes a los amigos oyentes de la Z101 en el Gobierno de la Tarde y a los amigos que nos ven por Z Digital, que son muchos. Cada vez más crece el auditorio permanente fijo de los amigos de Z101 Digital. Para hoy tenemos una tarde prometida, cargada de información de todo tipo que serán analizadas dentro de breves minutos por todos los miembros del equipo del Gobierno de la Tarde. 28 grados Celsius la temperatura en Santo Domingo. Parecería que ya vamos a entrar dentro de poco en esas temperaturas que van a dar mucho calor. Este va a ser una primavera caliente, don Andrés, y aparentemente no vamos a tener muchas lluvias, según dice meteorología. Gracias a nuestro portal Z Digital damos lectura al primer boletín informativo de la tarde de hoy. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, aseguró hoy que los costos para el remozamiento de hospitales aumentaron porque se adecuaron a los protocolos que demanda la Organización Panamericana de la Salud. Pagán explicó que originalmente sí hubo previsiones sobre los gastos para el remozamiento de los 56 hospitales. Sin embargo, dijo que después de estudiar algunos centros de salud, se tomó la decisión de que 6 de esos centros se construyeran desde cero. Dijo durante su intervención en el Gobierno de la Mañana que la resolución 32-2013 que emitió el Ministerio de Salud Pública sobre la reparación de los centros de salud no precisó con exactitud sobre los cambios que se deberían hacer, por lo que después el Ministerio emitió nuevas normativas con el asesoramiento de la OPS. El Seguro Nacional de Salud presentó hoy su nuevo Plan Voluntario de Salud Senasa Larimar, diseñado para trabajadores independientes y la diáspora dominicana que retorne del extranjero o que vive en el exterior y desea proteger a sus familiares en el país. Según un comunicado, Mercedes Rodríguez, directora de Senasa, explicó que este plan viene a representar una alternativa que combina buena cobertura a un costo asequible. Además, dijo que se trata de más de 3.000 servicios de salud en cobertura a través de una red de 8.000 prestadores de servicios de salud a nivel nacional. La diputada opositora Farideh Raful dijo este miércoles que el pacto eléctrico no puede ser firmado porque los estados financieros de las distribuidoras no se han auditado desde el año 2012. Es muy simple, no se puede hacer un pacto en materia energética si los estados financieros de las distribuidoras no han sido auditados desde ese año. Lo dijimos hace más de un año y lo ratificamos ahora. Ayer martes se anunció que la firma del pacto, que estaba programada para hoy, se había pospuesto sin ofrecer detalles acerca de la causa ni de la nueva fecha. El Instituto Nacional de Migración Dominicano y UNICEF firmaron un memorándum de entendimiento para realizar investigaciones y desarrollar recomendaciones de políticas públicas relativas a menores migrantes, en especial a los no acompañados y los casos de extrema vulnerabilidad. El memorando apoya el trabajo de implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Dominicana en 1991, y contribuye al programa de país 2018-2022, pactado entre el Gobierno Dominicano y UNICEF, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana en un comunicado. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, negó hoy que la situación actual entre Rusia y Estados Unidos sea comparable con la crisis del Caribe, que puso el mundo al borde de un conflicto nuclear durante la Guerra Fría. Tenemos reclamaciones mutuas, enfoques diferentes sobre la solución de distintos problemas, pero no son motivos para llevar el asunto a una confrontación del mismo nivel que la crisis del Caribe de los años 60 del siglo pasado, dijo Putin a la prensa. El líder ruso aseguró que su país no busca la confrontación y si allí, refiriéndose a Estados Unidos, alguien la quiere, ya dije hoy lo que iba a pasar.
Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Y además, usted puede comunicarse con nosotros y hacerlo interactivo a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso venimos con los comentarios, el análisis y las principales informaciones vertidas por todos los miembros del equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Iniciamos el Gobierno de la Tarde, ya son las 3:11 de este día 20 de febrero, miércoles. Estamos a mitad de semana y ya tenemos la información de que la avioneta que se estrelló en Aruba, que había salido desde el aeropuerto Ligüero, no tenía pasajero dominicano, como la información que se había vertido a tempranas horas de la mañana. El ministro de Transporte Público de ese país, el señor Cris Romero, ha informado que se está realizando una investigación sobre las causas de la avioneta matrícula N23408, accidentada anoche. Sin embargo, la información preliminar que la nave monomotor Piper PA-38 Tomahawk tenía 2 ocupantes a bordo, uno de nacionalidad estadounidense y otro de nacionalidad venezolana. Las primeras versiones señalaban un dominicano a bordo de la avioneta, pero esta quedó descartada con la información suministrada por la relacionista pública del Ministerio de Transporte, Comunicación y Sector Primario, Alexa Werleman. También la información oficial agrega que la avioneta realizaba un vuelo desde Ligüero, República Dominicana, para Aruba. El proceso de investigación, ajustada a las reglas internacionales, según las autoridades, han sido notificadas de este accidente, ya que se trata de una avioneta con matrícula de Estados Unidos. Se habla también de que el combustible pudo haberse terminado en la aeronave y que ellos estaban participando de un fly-in, que es un evento de promoción de aviación turística. Ya ustedes escucharon, desde ayer estamos manejando esta información porque el descenso de esta nave ocurrió la tarde de este martes. Nos informan Andrés, Rosa, todos los amigos Radio Escucha, que a partir de mañana se podrían reiniciar otra vez las protestas en Haití por una rueda de prensa que ha dado hoy un senador del partido de Lavalas, quien ha anunciado que vuelven a poner presión al gobierno haitiano pidiendo la salida o dimisión de su presidente. O sea que a partir de mañana podríamos estar nuevamente rompiendo la tensa calma que vive Haití y viendo cómo se producen nuevas protestas. Hay muchos indicios en relación con esa crisis. Todos sabemos la inestabilidad, digamos, esencial del Estado haitiano. Y comprendemos lo que está pasando en términos de los reclamos populares. Hay una emergencia económica. Mucha gente no ha sacado a flote la realidad es que el propio gobierno había declarado antes una emergencia económica. Y el primer ministro prometió, en virtud de esa emergencia económica, un aumento del sueldo mínimo y una rebaja, según él, de los productos de primera necesidad que llegan a la población. Pero lo cierto es que no hay una infraestructura productiva lo suficientemente importante para que el circuito de la circulación del mercado satisfaga en Haití la demanda de productos un poco más baratos y que lo que tiene que ver con los combustibles, que es un factor desestabilizador sustancial en Haití y a lo cual los mecanismos del Estado no le pueden poner frente porque funciona aparte de la estructura estatal, vale decir, es parte de una entente económica que funciona en el exterior, porque como decíamos, creo que fue ayer aquí hablando nosotros, una característica de la burguesía haitiana es que es trashumante, que no tiene el grueso de sus capitales en Haití, que como en Haití las cosas son tan inestables, ellos negocian en la medida de lo posible, pero de ahí en adelante no arriesgan ni tienen fe en la consolidación del Estado Nacional. Y por lo tanto estos estallidos son frecuentes, son periódicos. Hay que entender que Haití es un estado fallido en el sentido sociológico, digamos, más preciso y profundo de esa categoría del pensamiento social. Es un estado fallido y en consecuencia uno no sabe qué va a pasar. El mejor ejemplo y la pista, digamos, más incontrovertible es la de que el presidente tiene su familia fuera del país que él dirige.
El presidente de un país que saca por seguridad a su familia es una demostración fehaciente que no tiene control del Estado como tal, como debía ser un presidente que regentea un Estado-nación. Entonces, no se puede en realidad creer que en Haití las cosas se van a acabar de un día para otro. Ahí está saliendo a flote la bala. En una entrevista que hacíamos recientemente a un sociólogo haitiano, un muchacho bastante preparado que estudia en el doctor Pierre, que estudia en Londres, nosotros hablábamos de la no presencia de la bala como el único ente activo políticamente estructurado que hay en Haití. Pero bueno, ya la bala ha salido, algunos de sus diputados están al frente incluso de las movilizaciones, lo que le da un contenido político bastante claro y una desestabilización social impredecible, repito, impredecible. Pero a pesar, Andrés, Yulisa, de que en estos momentos no se están celebrando manifestaciones, ahí en Haití los ánimos continúan caldeados. Ustedes saben que esas protestas que iniciaron el día 7 de febrero y que todavía hace unos días estábamos hablando de ellas, dejaron un saldo de 9 personas muertas. Pues este miércoles agregamos 3 más. Un policía y 2 conductores del servicio público también fallecieron hoy en este ambiente tan hostil que se está viviendo en Haití. Esto luego de que en Martissén ellos fueron de una manera u otra interceptados por un grupo de personas que le estaba pidiendo sus armas de reglamento. Andaban 2 policías. Entréguenme sus armas de reglamento. El que se negó, le dispararon y lo mataron. El otro compañero no se negó y es quien ha dado el testimonio de lo ocurrido. O sea que ya suman 12 las personas fallecidas durante estas revueltas, durante este ambiente de tensión que se está viviendo en el vecino país. Bueno, echémosle ahí un vistazo nosotros ahora a un tema de actualidad política en la República Dominicana. Primero, la no firma del pacto eléctrico, que en cierta forma, y sumado al hecho de que no se pudo echar a andar Punta Catalina en lo planificado el día 15 pasado, es para el gobierno una situación inexplicable. El primer punto en relación con por qué no se firmó el pacto eléctrico es muy importante. El primer punto tiene que ver con la sostenibilidad financiera de las distribuidoras. Tras advertir que la empresa no puede operar con pérdidas que rondan entre un 28% y un 29% anual. Y entonces ahí hay que agregar algo que es fundamental para poder entender la actitud. No se ha hecho ningún tipo de auditoría hasta el momento a las distribuidoras y en consecuencia este punto va a figurar en el pacto eléctrico como un punto ciego. No se sabe, no hay ningún punto de partida, no hay una sola auditoría terminada en lo que respecta al funcionamiento económico y la sostenibilidad de las distribuidoras. El otro punto es la importancia que tiene el tema de mejor planificación. Y se señalan algunos aspectos en relación con la no planificación de lo que el Ministerio de Energía y Minas llama a planificación integral del sector. No se confía porque la readecuación de la carga de costo significaría un aumento desproporcionado de la facturación de los pobres. Vale decir, el nivel de facturación del costo de la energía que los sectores más empobrecidos están pagando en este momento se duplicaría casi, incluso un poco más de duplicarse. Si se aceptan las cosas tal como están escamoteadas en este pacto eléctrico, que ha sido un pacto del gobierno sin facilitar datos, sin acceder a los datos necesarios y de los que manejan el negocio de la energía eléctrica. Allí no hay representantes sociales, no existe una representación de los consumidores, del pueblo, porque se retiraron
y porque el espectro de la mesa del CESC en la que se discutía varió profundamente la correlación de fuerza a partir de que se alinearon con el gobierno los sectores productivos, los sectores que producen energía. El tercer punto de la reorganización y fortalecimiento de los diferentes actores que operan dentro del sector eléctrico, que como se sabe es una amalgama, como todo en este país, que es un batiburrillo burocrático. Está la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, y todas estas son instituciones que tienen una pesada carga burocrática dentro de la entente que significa la energía en la República Dominicana. Entonces reorganizar esto supone toda una tarea. En relación con esto no hay propuestas. El gobierno no ha planteado en ningún momento que va a reorganizar todos estos actores dentro del drama eléctrico para poder racionalizar, digamos, los procesos de administración. En una palabra, el pacto eléctrico se iba a firmar por un factor político que podía haber subsanado el hecho de que Punta Catalina no arrancó el día 15 y con la firma del pacto eléctrico hubiera tenido uno. Pero el análisis de lo que se estaba proponiendo realmente convenció al gobierno de que iba a crear mucho más hojarasca que realidad. En el caso de Punta Catalina, en el discurso de rendición de cuentas del 2018, el presidente Danilo Medina dijo que para este año para el año 2018, entraría al menos la primera planta de Punta Catalina. Es otra de las promesas incumplidas durante ese discurso de rendición de cuentas del año pasado del presidente Danilo Medina. Después se habló de enero, febrero, y ya febrero va por 20 días y todavía no arranca todo lo que tenga que ver con el encendido de esa primera planta. Parece que, no sé, hay algo que no estaba previsto, hay alguna situación que nosotros desconocemos. Bueno, hay una teoría que anda circulando en relación con el hecho de que se dice que es un secuestro técnico por parte de Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht aspira a que antes del encendido les sea pagado lo que ellos agregan al sobreprecio más lo que se estableció en la demanda en los tribunales norteamericanos? Porque Odebrecht hizo algunas obras de ingeniería que no estaban contempladas en el contrato original y que parece, según parece, que fueron autorizadas directamente por las autoridades máximas de la CDE. Wow. Todas esas en su alegato Odebrecht dice eso. Y se rumora, se dice que lo que está ocurriendo no tiene que ver con el aspecto técnico, sino con la necesidad que tiene Odebrecht de garantizar el pago de estos extras que no estaban contenidos en el contrato y que la CDE no reconoce. Pero ese es un caso que está en una corte internacional y que está ya en un proceso en el que solamente pueden pasar dos cosas: que el tribunal entienda que los gastos que estaban fuera de presupuesto ciertamente tienen que ser reconocidos, o que el Estado Dominicano no tiene que pagar esos supuestos gastos que ascienden, por cierto, a más de 700 millones de pesos por parte de pero no te olvides de algo. Del grupo tripartito. No te olvides de algo, que a pesar de estar en un tribunal en los Estados Unidos, el gobierno depositó una garantía para que Odebrecht siguiera trabajando. Sí, hay un aprovisionamiento de más de 300 millones de dólares, 330 millones de dólares casi. Sin embargo, sería muy cuesta arriba pensar que esta podría ser la teoría con fundamento y que el Estado Dominicano esté siendo chantajeado por una empresa que no debería tener argumentos para chantajear ni al gobierno ni a ningún tipo de sistema dentro ni del sector eléctrico ni del gobierno como tal. Hay que recordar que el sistema eléctrico de República Dominicana tiene más de 3 siglos.
Data del año 1845, hace 169 años, y ha visto a pasar 3 siglos que aún representan achaques, y no es sino de 45 años para acá, 45, 42 o 45 años, Andrés, que nosotros tenemos. Sistema eléctrico, 3 siglos. 1845, ¿no? Empezamos nosotros a tener sistema eléctrico muy pobre y gateando, pero a partir de ahí fue que se empezaron a habilitar las primeras redes eléctricas de República Dominicana. Lo que yo sí te digo es que nosotros tenemos entre 42 y 45 años con el mismo tema del sistema Con la eléctrico. promesa de que se va a resolver el tema Y que nosotros eléctrico. hemos tenido grandes situaciones, o sea, grandes achaques. Hemos tenido situaciones difíciles con el sistema eléctrico en República Dominicana desde hace muchos años, y que todos los gobiernos han venido a hablar de los apagones históricos que se han registrado en República Dominicana Hay que decir desde algo. los 70, el 82, el 90, el 2002, Pero- el 2010, y tú ves que todos los gobiernos te hablan del pacto eléctrico. Pero en lo que respecta a si el gobierno, si Odebrecht maneja el gobierno o no, hay que decir que el gobierno es, en virtud de los acontecimientos y de las complicidades del soborno, el gobierno es prisionero de Sí, Odebrecht. eso es cierto. Porque el gobierno no puede levantarle la voz a Odebrecht porque de inmediato le bajan los humos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:29, el día avanza bastante rápido, y en República Dominicana hablamos de la encuesta que esta mañana nos despertó, y aunque aparentemente muchos lo sabían desde temprano, el país se la ha encontrado un poco divertida la encuesta, Andrés, Rosa y todos los amigos que nos escuchan. Sí, un poco divertida, porque habla de que muchas de las personas más criticadas resulta de manera concordante en que son los que tienen mayor tasa de aprobación, en que los partidos políticos, los tradicionales al menos, son los que van prácticamente en picada, y en que la gente entiende que hay fracasos que son principalmente vinculados a aspectos de corrupción gubernamental, productividad de funcionarios, impunidad de corruptos, costo de la canasta básica familiar, aumento de la inseguridad ciudadana, que son siempre los mismos temas, salen todos los años en todas las encuestas posibles. Todos los discursos de campaña vienen con los mismos argumentos, sin embargo, la gente sigue sintiendo exactamente lo mismo. Y además, digo que es una encuesta bastante divertida porque resultó que no había bien salido la encuesta cuando ya la estaban refutando, y todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿a qué viene el tema de la reelección si nadie está hablando de reelección desde ayer? Por Sí, supuesto, sí, era que se sabía pero que esto venía yo hoy. tengo aquí las declaraciones de José Ramón Peralta. Incluso dijo Peralta? Lo que uno... ¿Habló hoy también? No, Ah, no. las de ayer. Pero lo que uno intuye a partir de lo que declaró antes de que se diera a conocer la encuesta, José Ramón Peralta, es que ya el sector danilista estaba orejeado sobre el resultado de esta encuesta. El resultado de la encuesta es evidentemente un desmentido de lo que señaló pocas horas antes José Ramón Peralta. José Ramón Peralta dijo en declaraciones escritas que entregó y mandó a los medios que Danilo Medina es el único político que en la actualidad goza de una simpatía electoral para ganar en la primera vuelta las elecciones presidenciales a celebrarse en mayo del próximo año. Peralta afirmó que los resultados de reciente encuesta de que dispone muestran que el jefe del Estado tiene una simpatía electoral de más del 50%. Hizo una serie de señalamientos. Lo mismo, y en la misma línea, 19 horas antes, había declarado José Ramón Fadul, antes de que saliera la encuesta. Dijo que el principal activo de la organización política en la que él milita, que es el PLD, es el que garantiza el triunfo. Y entonces señaló que el mejor activo que tiene el partido es el presidente Medina. Es el mejor valorado, el que nos garantiza a nosotros la continuidad en el poder, enfatizó. Destaco que estas declaraciones, las dos, ocurrieron horas antes de que la encuestadora, que es el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, CIGOB, hiciera pública
los resultados de la encuesta que había aplicado en la sociedad dominicana. Lo que revela sin ninguna duda que los organismos de seguridad, el espionaje político que se tienen los dos grupos dentro del PLD, operó en el conocimiento previo de los resultados, porque la encuesta del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad sobre la situación actual y las preferencias electorales en la República Dominicana, lo que revelan es algo completamente diferente a lo que dijo el ministro José Ramón Peralta. En la encuesta, el 63% piensa que en el PLD es Leonel Fernández quien ganará, mientras que un 49% afirma que en el PRM será Abinader. Y hay referencias más concretas respecto del rechazo a la reelección en esta encuesta, porque en el estudio se reveló que el 69% de los dominicanos rechazaba una modificación constitucional que habilitara la reelección. Y peor aún, para lo que declaró, vaya, como contrapeso, eso es lo que se llama, en lo que hoy día conocemos la posverdad, pero esta sería la preverdad, porque esto lo dijeron antes de que saliera la encuesta, cuando se le preguntaba a los encuestados por la participación, ya no si era modificación de la Constitución para permitir la reelección, sino si Danilo Medina fuera candidato, el rechazo entonces subía a 77%. De modo que parece que fue una declaración, porque sospechosamente fue escrita. Quizá fue coincidencia. No. Es una Eso fue canción. coincidencia. Eso es una canción, quizás fue coincidencia. Sí, quizás fue coincidencia. Resalta además, Andrés, a propósito de lo que estás diciendo, que la esperanza de los ciudadanos en relación a la capacidad del presidente para acabar con los problemas que mencioné hace un momentito, la corrupción, la productividad de los funcionarios que es muy baja, la gente le da apenas un 14%, la impunidad hacia los corruptos en el suelo también un 8%, el costo de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana, etcétera. La gente tiene, en relación a la capacidad del presidente para acabar con todos estos problemas que aún consideran de importancia durante su gestión, un 55% dice que tiene poca o ninguna fe de que el presidente actual puede resolver todos esos problemas. Sin embargo, hay un 42% que tiene mucha fe o alguna fe en que el presidente Medina pudiera resolver cada una de estas situaciones. En relación con su popularidad o con la aprobación de su gestión, un 53% la aprueba, un 45% no la aprueba, según este estudio dirigido por el profesor internacional de Ciencias Políticas, Oscar Y. Luengo. Se habla además de que el logro mejor valorado por los ciudadanos es el de la educación y la aplicación del 4%. Lo aprueba casi el 60% de la población general encuestada. Bueno. Porque la gente no conoce los detalles de ese 4%. Y ahí vamos. De la distribución de ese 4%. Y ahí vamos a la importancia de que los gobiernos que han pasado y que van a pasar por República Dominicana entiendan la aprobación que tiene este rubro gubernamental y que le den la mayor protección y transparencia posible. De ahí que no debió salir ningún secretario de Estado, ministro de Educación, sin antes dejar que la Cámara de Cuentas le hiciera una auditoría a su gestión. Son muchos los cuentos que hay de ese 4%, de ese Ministerio de Educación y muchas las cosas que se han evidenciado. Los sueldos, la nómina, las famosas compras, etcétera. Y yo creo que a quien más le conviene es precisamente a los que salen, más si tienen aspiraciones presidenciales para que con todo ese dinero no se les manche la honra y se puedan dedicar tranquilos a hacer su campaña. Ahí falló el movimiento social que generó el 4%. Y ¿Falló lo he por dicho qué? muchas veces. El movimiento Y logró falló porque, habiendo logrado imponerle a los políticos el compromiso de hacer efectivo el 4% del Producto Interno Bruto o creo que el 17% del presupuesto nacional, habiéndolo logrado, no creó un mecanismo de fiscalización efectiva que parara las ambiciones de los políticos que van a los puestos a enriquecerse. Y es mucha la interrogante que uno se hace respecto de
el ejercicio efectivo de control presupuestario que hubo sobre este 4% puesto en manos de políticos puros, y puros en el sentido de que son políticos dedicados las 24 horas, y uno de los cuales tiene una cola más larga que la cola del hombre del bacalao, porque ahí hay otros experticios de la Cámara de Cuentas que lo señalan. Entonces el sistema debió tener un control del gasto de esos fondos que desgraciadamente, bueno. Yo no creo en las coincidencias cuando se trata de políticos, pero me despierta cierta suspicacia que después del 4%, los dos ministros que hemos tenido de educación, ambos sean hoy candidatos. Ustedes ya vieron que la Junta Central Electoral, o más bien la ley de régimen electoral, establece que un candidato puede gastar hasta casi 1.000 millones de pesos en una campaña, para hacer una campaña, y eso es lo que está estimado, legalizado, que todos sabemos que no hay forma de regular el dinero que recibe un político. Y la cantidad de recursos que debe disponer cualquier candidato y más un presidencial para realizar su campaña, a mí no me parece que sea coincidencia, no quiero especular, pero sí hay muchas denuncias alrededor del ministro Andrés Navarro, que recién renunció el pasado domingo, y sobre todo con el tema de los profesores contratados. Yo en mi comentario me voy a referir al mismo. Bueno, hay varias posiciones respecto, no solo de lo que se ha encontrado en las nóminas del Ministerio de Educación, sino también en lo que plantea la ley electoral en cuanto al tope de campaña, el famoso arrastre, el JON y todo lo que tiene que ver con la modalidad de votación, pero además en torno al género. Y cuando regresemos de la pausa, voy a compartir con ustedes un artículo de Rosario Espinal que habla sobre todo lo que ha pasado con las mujeres en los gobiernos del PLD. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:42 de este miércoles 20. Avanza el día, casi se va a febrero, un mes que solo será de 28 días, este año no tiene 29. Y muchos dijeron cerca del 14 de febrero que porque no habían quitado el 14 también. Ay, Dios mío, qué tacaños. Dice Antonio Pocos Isaconde, bueno, conocí hoy a alguien que cumple años el mismo día del 14 de febrero. Qué crueldad, ¿eh? Hay cosas que no se pagan. Sí, con un solo regalo. Igual a las que cumplimos 15. Ajá. Yulisa, hoy que La van a matar la vida entera. Sí, es el Día Mundial de la Justicia Social. Uh-huh. En República Dominicana realmente podemos hablar de justicia social. Qué buena pregunta tú has hecho. Solo en el espacio de la Z con el Pueblo. Yo recibo diariamente, y el equipo que está en la Z con el Pueblo, decenas de denuncias de inequidad. Aquí de llega de personas todo. Aquí llega de todo. Que tocan puertas, que tienen que rogar para poder acceder a esos derechos fundamentales, mientras unos cuantos hacen lo que quieren con el presupuesto nacional que se compone de cada uno de esos porcentajes que nosotros pagamos como impuesto. Injusticia social, más bien, sería el día en República Dominicana. Parecería que tú estás hablando de algún capítulo de un libro, sin embargo, cuando nosotros tenemos que ver que en República Dominicana se cometen ciertamente muchos repartos inequitativos de los bienes sociales, que es a lo que se refiere de forma conceptual la justicia social, pues tú podrías tener decenas de millones de ejemplos para contestar esa pregunta que tú has hecho. La justicia social no es más que eso, la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales en una sociedad donde se respete, donde se implemente la justicia social. Se supone que los derechos humanos son el primer estamento, el primer concepto, el primer derecho que debe ser respetado, y las clases sociales más desfavorecidas contarían o deben de contar con oportunidades de desarrollo. Para mucha gente
la justicia social se inicia en lo que fue la justicia distributiva que estableció en su momento el filósofo Aristóteles, pero cuando tú te vas a lo que se practica en la actualidad, no solamente tiene que quedarte en República Dominicana, te puedes ir a varios países de Latinoamérica donde en este momento se practican muchas formas diferentes de inequidad, entonces te das cuenta que ciertamente el mundo está muy carente de justicia social. En nuestro país no es la diferencia. Nuestro país ve todos los días cómo mueren niños, cómo mueren ancianos, Pero cómo derechos mueren mujeres fundamentales, por ejemplo, embarazadas. ¿hay justicia social cuando hablamos de salud? No. Cuando hablamos de educación, no. Ujú. Cuando hablamos de un techo, de que la gente pueda acceder a un techo y que se le den facilidades, porque no es que el Estado le dé nada a nadie, porque aquí a través de unas limosnas que se llaman subsidio, bono no sé qué, bono gas, bono luz y ese tipo de cosas, se trata de ponerle un parche a la necesidad colectiva. Se trata de que el Estado tenga que crear las políticas permanentes para que las personas puedan desarrollarse de manera individual y que en la justa dimensión de su trabajo, de su sacrificio, pueda ser remunerado. Bueno, pero el Estado en su papel de ser el árbitro permanente y el administrador de los bienes comunes que le pertenecen a todos, que le pertenece al Estado y quien es el administrador es el gobierno, se supone que tiene que hacer precisamente eso, fomentar la dignidad humana, el desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre los géneros, el bienestar social. Y cuando tú ves que la gente tiene que alimentarse con todos estos bonos, bono gas, bono luz, de pronto veremos que habrá un bono romo y un bono de lo que usted menos se lo imagine. Uno piensa que no necesariamente esto es bienestar social ni fomento de la dignidad humana, esto pudiera ser clientelismo. Porque si no hay mecanismos para aportar bienestar a la sociedad de manera equitativa, entonces no hay justicia social de ninguna manera. Lo que se está dando es un fomento permanente del clientelismo, máxime si esto se utiliza para hacer adherencias hacia una inclinación política, llámese como se llame. Pero es un buen día para reflexionar sobre el concepto, es un buen día para que la gente piense si aquí está inmerso el compromiso del Estado para compensar las desigualdades que surgen en el mercado y en otros mecanismos propios de la sociedad, y si las autoridades propician las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos, o sea, que no existan unos pocos multimillonarios y una gran masa de pobres, como sucede no solamente en República Dominicana, sino en muchos países de América Latina. De eso se trata. Bueno, Andrés, estábamos hablando de la justicia social, que hoy es el Día Mundial de la Justicia Social. Sin embargo, en República Dominicana yo creo que apenas estamos en pañales en este tema. Ahí están los datos. Nosotros somos el cuarto país del mundo en inequidad. Y a partir del concepto de la inequidad, de la redistribución de la riqueza, que ha sido la preocupación de los grandes textos económicos del siglo XXI. Ahí está El Capital en el siglo XXI, un libro requete contra famoso, los textos de Stiglitz sobre el precio de la desigualdad. Lo cierto es que a partir de la inequidad, las sociedades tienen, en relación con lo que expresan concretamente sobre los hechos, una redistribución completamente inequitativa. La sociedad dominicana es inequitativa. El dato concurrente de casi todos los organismos internacionales es que en este país ciertamente ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto consecutivo durante casi 50 años o un poco más de 50 años. Pero eso no se ha reflejado en absoluto en apaciguar la enorme desigualdad de la sociedad dominicana. Lo extraño es eso, cómo los poderes fácticos en este país, que se asocian mucho, frecuentemente, con los gobiernos, pueden mantener un nivel en lo que respecta al crecimiento que es constante, porque no es mentira. Desde la muerte de Trujillo a esta fecha hay crecimiento del Producto Interno Bruto en este país. Sin embargo, no hay movilidad social, no hay posibilidad de que ese crecimiento, de la teoría del desparrame, se desparrame,
se brote, que caiga, que gotee, como decía Sayas Bazán en Cuba, el tiburón se baña pero salpica. No hay posibilidad de que salpique, nadie lo ve salpicar el crecimiento y la Aquí sociedad. sería el tiburón se come pero no salpica. No salpica para nada. Pero señores, un país donde haya alrededor de 20 salarios mínimos, es como para que uno se incline por, 29 dicen algunos. por fantasear de que realmente nuestros destinos han cambiado, pero cuando en la práctica usted ve que una persona tiene prácticamente que mendigar para poder acceder a los derechos mínimos, a los derechos básicos, señores, pero todo el mundo sabe que 1 más 1 son 2. Pero en República Dominicana, cuando usted aplica a la práctica el salario que usted devenga, simple y llanamente para comer, a usted se va a dar cuenta de que ni siquiera puede hacer la balanza a nivel nutricional, porque cuando usted va al supermercado, la canasta familiar está muy por encima de lo que usted puede devengar o de lo que sus familiares pueden devengar, aún trabajando más de una persona en una casa. Entonces, a veces a uno le da como una especie de indignación cuando uno ve a ciertos políticos hablar de desarrollo, de progreso, y uno lo siente como una burla, porque es que hay una gran parte, el mayor sector no puede hablar, no puede apreciar, no es tangible para ellos ese desarrollo que con tanta frecuencia desde el Banco Central, desde Hacienda, desde las instituciones pertinentes se habla. Nada más hay que ir a un hospital para ver cómo las personas no son tratadas ni siquiera con una equidad en algo que es público. Aquí usted aborda cualquier institución pública y dependiendo la ropa que usted lleve, le van a atender. Entonces, esa desigualdad, esa inequidad, esa injusticia social impera en todos los rincones de República Dominicana. Así es. Antes de irnos a la pausa, les comenté hace un momento que había un artículo de Rosario Espinal breve que les quería compartir esta tarde. El artículo es el siguiente. A raíz de la aprobación y promulgación de la ley electoral, doña Rosario Espinal escribió un texto corto que se llama Burlas del PLD a las mujeres. No son ni una, ni dos, ni tres, son muchas las burlas del PLD a las mujeres. Y que conste, las mujeres votan en una proporción mayor que los hombres por el PLD, pero de nada importa. Los PLDistas llevan el machismo en los tuétanos, que es un mal generalizado, es verdad. En el PLD, sin embargo, está demasiado arraigado y sorprende porque el liderazgo es relativamente joven. Aquí varias de las burlas. Primero, el comité político sigue siendo un organismo dominado por hombres. En 45 años de fundado y casi 20 gobernando, no han hecho el menor esfuerzo por incluir más mujeres en la dirección y de las pocas que hay, varias son por linaje familiar. Segundo, en los 5 gobiernos del PLD, 3 de Leonel Fernández, 2 de Danilo Medina, poquísimas mujeres han formado parte del gabinete. Actualmente solo hay 3, es decir, que solo el 13% de 23 ministerios, el de la mujer, educación superior y ahora juventud. Tercero, el patrón se mantiene en las instituciones descentralizadas del Estado. Todos los superintendentes de instituciones públicas son hombres, como también los presidentes y vicepresidentes de importantes entidades del Estado, léase Indotel y la CDEE. Cuarto, el Nacional de la Magistratura es la misma historia. Recientemente, cuando se renovaron 4 miembros del Tribunal Constitucional, 3 de los nombrados fueron hombres. Lo mismo sucedió anteriormente cuando se reemplazaron 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esta es la hora que el PLD no ha aprobado el Código Penal porque no quiere asumir el apoyo a las 3 causales del aborto, una causa justa y necesaria. Ahora, con la nueva ley del régimen electoral recién promulgada, la cúpula del PLD echó al zafacón los avances en materia de nominación de candidaturas por género. A la porra la constitución de bla, bla, bla. Los partidos tendrán como campo abierto para poner las candidaturas de mujeres donde quieran, con tal de cumplir con una supuesta propuesta nacional. Con esta disposición, la Junta Central Electoral no tendrá ni siquiera la posibilidad de obligar a los partidos a que cumplan con la representación por género en las candidaturas por circunscripciones. Los machos del PLD y de otros partidos se han liberado de la cuota.
Los hombres no tienen interés de facilitar que las mujeres avancen en las posiciones de poder por una razón muy sencilla. Por cada mujer que avanza pierde un hombre la posibilidad de mandar, porque las posiciones de influencia no son infinitas. Si hay más mujeres, habrá menos hombres en esas posiciones. Ley matemática. Las mujeres constituyen más de la mitad de la población dominicana y han votado mayoritariamente por el PLD, pero siempre han sido y parece que seguirán siendo segundonas. El cuentico de que los hombres van a ceder espacio por las buenas es simplemente eso, un cuentico, para que las mujeres no pongan presión. Y mientras las mismas mujeres se crean el cuento, como muchas en los mismos partidos, no habrá posibilidad de lograr cambios. Ningún grupo que tenga tanto poder como tienen los hombres lo suelta para complacer a otro, en este caso las mujeres. Hay que pelearlo. Pero cuando las mujeres pelean son llamadas locas, putas, histéricas, etcétera, 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 precisamente para debilitarlas. El PLD se ha convertido en los últimos 20 años en el principal guardián del poder de los hombres en la República Dominicana. Lo acaban de reafirmar con la aprobación y promulgación de la nueva ley del régimen electoral. Rosario Espinal. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4 en punto, momento de iniciar con los comentarios de nuestro equipo y el primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Hay un tema en la prensa dominicana que se ha estado posicionando como una preocupación sustancial del país. Es el tema de la corrupción en el Poder Judicial, que ha repercutido en los Estados Unidos y que ha habido incluso un documento respecto de determinadas decisiones que el Consejo del Poder Judicial ha tomado, sancionando funcionarios del área de la jurisdicción de tierra, a raíz de una denuncia que hizo Julio Curi en Twitter sobre una compra que el señor juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto, hizo al acusado de sicariato, Arsenio Quevedo, a quien se absorbió en marzo del año 2018 en un caso que atrajo la atención nacional durante mucho tiempo y que es figura de sindical del transporte. En ese tuit, Julio Curi denunció lo siguiente: el juez Fran Soto adquirió un apartamento propiedad de el señor Arsenio Quevedo. El 13 de febrero, de acuerdo con la denuncia que se está manejando, el juez Fran Soto se presentó en el Consejo del Poder Judicial para quejarse de que ha existido una violación, según el juez Fran Soto, de la confidencialidad en la oficina de registro de la propiedad. Una oficina sustancialmente sostenida de alguna manera para tratar de darle potabilidad a la jurisdicción de tierra por la embajada norteamericana, incluso por organismos internacionales que apoyaron la reconversión de esa área en lo que respecta a ese aspecto de la estructura jurídica de la sociedad dominicana. Se quejaba Fran Soto con un documento que él llevó y que era un señalamiento a partir de lo que Julio Curi había denunciado en su cuenta de Twitter, señalando determinados nombres para que el Consejo General de la Justicia Dominicana, eso que funciona algo así, los sancionara. El primer nombre que aparecía en la lista que llevó Fran Soto a esa reunión fue el señor Ney Soto, que es el controlador de confianza, se dice, de el IG y que es un experto en software de títulos de propiedad y que ha sido vinculado operativamente con la oficina del registrador
de propiedad para investigaciones de corrupción del IG. Él es el contralor de la jurisdicción inmobiliaria. O sea, estamos hablando de una persona de alto rango. Personalidad de alto rango, Claro. dentro de esa estructura. A quien supuestamente el juez ha pedido que le vuelen la cabeza porque se filtró la información. Bueno, se la volaron, según parece, porque fueron suspendidos. El Consejo Judicial escuchó entonces a Fran Soto, una figura muy conocida en lo que respecta a la pata de que cojea la justicia dominicana. Y acordó luego suspender a las 5 personas nombradas en espera de una investigación adicional que se supone que es una usurpación del titular del IG. Entonces el Consejo Judicial nombró a 3 miembros del Consejo Judicial para que investigaran los hechos. Y aquí viene la consternación que dentro de la estructura de la jurisdicción de tierra se generó. Los 3 nombrados para llevar a cabo la investigación se han destacado justamente por trabajar con Fran Soto y por actuar en contra y con propósitos que se cruzan con los esfuerzos para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Esto es muy importante y se señalan los nombres específicos de los que designó el Consejo del Poder Judicial. Se habla de Sara Isaac, Enrique Marín, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo. El primero, según la denuncia, propenso a irregularidades en el gasto oficial y el tráfico de influencia, y los 2 últimos vinculados con frecuencia a Fran Soto, o sea, es gente de Fran Soto lo que va a investigar la denuncia de que le fue violado la privacidad porque el abogado Julio Curi hizo una denuncia. Ahora, el consejo, esto es tan grave, por donde quiera que uno lo agarre, es una cosa impresionante. Un juez le compra a un imputado que es absuelto y el consejo judicial que está para revisar el comportamiento de sus miembros, entonces a quienes suspende es a quienes presuntamente filtraron la información, no a quien podría ser investigado para saber en qué condiciones se da esa compra. O sea, lo malo no es hacer las cosas, sino que se sepan. Que se sepan, ciertamente. Bueno, la mayor parte de los que se están señalando forman parte de ese círculo de influencia del señor Fran Soto, una figura vinculada al sistema judicial dominicano, pero que es una persona bastante cuestionada. Bueno, hay en lo que respecta a la participación de la misión de asistencia de los Estados Unidos, un informe sobre este evento y sobre la necesidad de crear la integridad judicial, de hacer una cultura de la integridad judicial, eliminando la corrupción judicial generalizada que ha acarreado históricamente el país por la venalidad del funcionariado dentro del aparato de la justicia. Yo creo, y esto es muy importante decirlo, que si hay una tarea pendiente en la sociedad dominicana es justamente la de construir una justicia al margen de la influencia política partidaria inmediata, pero una justicia también impermeable a la corrupción, a la práctica de la corrupción, que no pueda ser instrumentalizada por corruptos que ven archivar sus expedientes bien confeccionados, porque yo repito y lo he dicho muchas veces, incluso escribí un artículo muy largo sobre el expediente que se le confeccionó, por ejemplo, al señor Félix Bautista, que tenía toda la infraestructura de la justicia corrupta a su favor, que vivió esplendorosamente el escenario del Senado de la República, que se puso a su disposición para hacer desfilar por ese Senado de la República a todo el que ha tenido un juicio contrario a las actuaciones de Félix Bautista en el país y que tenía alguna vinculación con los medios o que tenía alguna preponderancia o alguna actitud con fundamento ético para rechazar
la persona de Félix Bautista y celebrar la estructuración del expediente, en el cual, por cierto, también participó de alguna manera algún personal de la Embajada Americana, esa misión de asistencia de la Embajada Americana que ha auxiliado a la justicia y particularmente en la etapa del que es ahora candidato presidencial, precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito. Y hay la necesidad también de que ese tipo de posibilidad de ascendencia que puede tener un juez tan cuestionado como Fran Soto se anule en forma definitiva en el ámbito de la justicia. Ahora se están evaluando los jueces de la Suprema que cumplieron su periodo. Y entre ellos, tengo entendido que el señor Fran Soto está también postulado porque él no se ha retirado ni ha salido de la tómbola. Peor aún, él es secretario de ese Consejo Nacional de la Magistratura que elige y en este caso evalúa el comportamiento y el procedimiento de los demás jueces para ratificarlos o para sacarlos del sistema. La sociedad dominicana tiene que estar muy atenta a todo lo que va a ocurrir con ese Consejo Nacional de la Magistratura, porque no es posible que nosotros tengamos en la sociedad dominicana todavía una justicia en la cual desde dentro se trama para desbaratar, destruir la inspectoría judicial y proteger a funcionarios incluso de la propia estructura del sistema judicial. No se puede entender que una sociedad funcione de esta manera. La justicia es, desde el punto de vista de una organización social, un ideal que remite a la regulación de la interactuación social de manera ordenada, adecuada y justiciera. Si uno tiene funcionarios que traman contra la propia dignidad de la justicia, es obvio que la mayor parte del pueblo no va a creer en una justicia instrumentalizada de esta manera. Que se investigue muy bien, porque detrás de lo que se denuncia, incluso con un documento de la Comisión de Asistencia de la Embajada Norteamericana, detrás de lo que se denuncia hay muchas cosas que esclarecer, que podrían fortalecer de manera concreta la actuación de una justicia que es un anhelo, una esperanza de la sociedad dominicana. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:15. Estamos escuchando los comentarios individuales de los miembros de este equipo y es momento de escuchar el comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a nuestros oyentes, a nuestros compañeros y, por supuesto, insisto, bien valdría la pena para que no nos pudieran escuchar el comentario de don Andrés, que más adelante intenten escucharlo nueva vez en el audio para que vean cómo se invierte en nuestro país el fardo, lo llama el fardo de la prueba, de la sospecha, y quién termina siendo castigado y por qué en cada uno de estos estamentos. Aquí el problema no es que tú cometas un acto antiético. El problema es que se sepa. El problema es que se sepa, que se sospeche que se sabe por ti y que tú estés al alcance de un organismo supuestamente disciplinario, como sería el Consejo, en ese caso. Lo judicial. grande Pasó con Mariano Germán y a Wilda Reyes. Le dijo, quédate callada para que no sacuda un escándalo la justicia nacional y ve, búscame el dinero, tráemelo, y después ya volvió y se marchó con su cuarto. Señores, lo grande es que la persona de la que hablamos, que no le quito los méritos profesionales que tiene, solo son antiméritos éticos, aspira, quiere ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y uno se pregunta, madre mía, pero ¿cómo puede ser
Yo no que lo alguien creo. que ha tenido una carrera que en un principio fue brillante, fue circunspecta, pero se dejó envolver por los lazos que se tejen detrás del poder y luego entonces se convirtió en una entelequia política y cuando ya perdió entonces el rigor del respeto, entonces ya no se le entregaban casos de importancia y que luego de todo eso se ve ahora en un escándalo como este por haber negociado una propiedad personal con una persona y qué persona. Y en medio, en el corazón de todo este debate, y que quiera también se considere que tiene mérito suficiente para, No, eso es para terrible. dirigir la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes se imaginan Pero yo no creo que qué se... calaña de Suprema nosotros tendríamos si fuera así? Bueno, Pero eso está ocurriendo, José Luis, Yulisa, André, en todos los ámbitos, porque miren lo que conversábamos ayer, que las escuelas están prohibiendo el uso de celular, de tablets, más no corrigen a los muchachos por incurrir en actos O indecentes. sea, No, el porque- problema no es que hagan los actos, es que lo graben. El problema va a ser exacto que lo mismo llegue a viralizarse y le genera un problema muchas veces a quien es el director, el responsable, no el que estos actos sean consuetudinarios y bueno, y ocurran todo este tipo de cosas. Darle seguimiento a la información de la avioneta que cayó en Aruba, que se dice que salió pues de Ligüero, sobre todo para darle seguimiento no solamente al tema de su salud, sino también a cuál era la situación de esta avioneta, si parece que era un vuelo regular, pero no nos adelantemos a los acontecimientos y Estaban participando de un evento de aviación turística aquí en República Dominicana, según las Parece- informaciones preliminares. esperemos a ver qué Ah, ocurre. pero ese fly-in fue este fin de semana pasado, eso fue el sábado en Constanza. No bueno, el de Constanza, correcto, pero Ellos el estaban hecho ocurrió participando. el accidente ocurrió en Aruba. En Aruba, pero el fly-in Ellos era en vinieron a Constanza. eso. Ah, eso, y parece que al marcharse de aquí, pero el piloto dominicano, pues Eso se desmintió, José, no, está... que no había dominicanos, estaban diciendo... Ah, que lo descartaron, que sea Ajá, dominicano. Ah, bueno, ajá. importante entonces, porque se había dicho primero que Vamos a tener que darle una adenda a José Luis, le que hemos teníamos cogido un el piloto, comentario. Sí. un piloto dominicano. Ya no te interrumpo más. José Luis, te No vamos hay a tener problema que con dar eso. una adenda. Miren, el tema haitiano continúa y continúa nuestra preocupación. En Haití fueron apresados 7 extranjeros, algunos de nacionalidades tan exóticas. En Montecristi, gracias a mi amigo Manuel Amezquita, el joven abogado. Se hizo en el aeródromo Osvaldo Virgil de Montecristi. Gracias al buen amigo Manuel Amezquita, que está en sintonía con nosotros por la información. En Haití se apresaron unos extranjeros, 7, y había estadounidenses y serbios. El problema no es que se apresen extranjeros, es con qué andaban estos individuos. Parecían sacados de la película de Expendables. Tenían chalecos antibalas, pistolas, ametralladores, drones, granadas, teléfonos satelitales. Nada más le faltaba la bazooka para hacer el equipo de Rambo. Que quién sabe. Entonces, esto habla muy bien y de una forma muy simple de la presencia de mercenarios, porque esos individuos no estaban haciendo turismo. No, no. Aun cuando el que haga turismo en Haití necesite todo eso, en eso vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. Ay, bájale algo. No, hay que subirle, déjame decirte. Si no, pregúntenle a los médicos que estaban en la frontera. Le faltaba un tanque, un Abrams M1 del ejército británico, probablemente. Chaleco, hay que comprar. Pero me queda claro, clarísimo con esto, la vieja denuncia que se ha hecho muchas veces relacionada al estado de cosas haitiano, de la presencia en Haití de mercenarios. ¿Y quién paga mercenarios? Bueno, hay varias formas de las cuales los mercenarios, los individuos con experiencia en combate, que muchas veces abandonan su participación en los ejércitos regulares y le dan servicio, señor, incluso a empresas como Blackwater, que ya no existe, ahora tiene otro nombre, y empresas que se localizan sobre todo en el Medio Oriente. Algunas le dan servicios, por ejemplo, a las grandes embarcaciones que manejan containers, que manejan grandes volúmenes de carga, por ejemplo, Mar Rojo, Mar de Adén, toda esa costa del Cuerno de África, donde se da el fenómeno de la piratería todavía y del secuestro de naves, del secuestro de embarcaciones. Muchas de esas empresas... ¿Quién vio la película Captain Phillips? Seguro alguien lo ha visto. Es una película basada en sucesos que acontecen en la vida real. Y este tipo de fenómenos, de sucesos, se da de manera tan repetida y genera tanto conflicto con las aseguradoras, doctor Andrés, que muchas empresas lo que han preferido es pagarle a 3 tipos
que se montan ahí con unas ametralladoras que tienen calibre compañías 50. de seguridad, entre comillas, No, especialistas son de para mercenarios, eso. compañía de mercenarios. Sí, la son- Border fue la más famosa, pero ya hay como 80. Son ex marines retirados, policías todo de, el ejército. Hay el ejército chileno. Mossad, Eso el era M2, Conozco etcétera. ex Y su miembros. trabajo es específicamente eso, ir a casos especiales a países donde la Hay situación es situaciones de como esa zonas manera. del mundo donde eso, por ejemplo, en el caso de las embarcaciones de distintas líneas navieras, pagan los servicios 2 o 3, los instalan allá arriba, cualquier intento de nave que se acerque, ya usted sabe, está bajo una cortina de fuego y bueno, eso muchas veces le elimina por la disuasión ese tipo de peligrosidad. Ahora, ¿qué hacen en Haití? En Haití, un país cuyo Estado no opera control sobre todo su territorio, ha sido un perfecto cobijo hace muchísimo tiempo de grandes avanzadas del crimen organizado, esencialmente el narcotráfico. Por eso en Haití hay presencia de muchos ciudadanos extranjeros y muchos de esos ciudadanos provienen esencialmente de grandes países productores de las sustancias que luego el narco se encarga de traficar. La presencia de estos individuos me recuerda mucho los compañeros de Guy Philippe que entraron por la frontera dominicana en el marco de las situaciones posteriores al año 2003 e inicios del 2004, cuando se derribó el último de los gobiernos de Jean Bertrand Aristide. Muchos de esos individuos les vimos en fotos, y esto no lo digo yo ahora, se dijo en su momento en los periódicos de la época, utilizaron chalecos de los que trajeron veteranos dominicanos de Irak, de la participación de Irak en el conflicto del 2003, donde la República Dominicana envió varios contingentes de la Fuerza de Tarea Quisqueya. Esta situación en Haití no es nueva, pero sí nos hace recordar el nivel de riesgo del polvorín geopolítico y humano que está justo más allá de nuestra frontera. Emil Chireno, en uno de sus brillantes análisis que hacía hace cuestión de días acá en este espacio, hablaba de que probablemente hay un escenario de menos crisis si se da la situación de renuncia de Jovenel Moïse y el llamado a elecciones. Yo no estoy de acuerdo en parte porque entiendo que si a cada elección le va a suceder una crisis de este tamaño, lo que vamos a tener es una elección anual y un golpe de Estado anual, una insurrección anual, y va a caer un presidente. A mí Jovenel Moïse no me da ni frío ni calor, es el continuador aparentemente de una obra política de Martelly. Da la sencilla impresión de que nos guste o no, el neoduvalierismo sigue siendo muy popular en Haití y en oposición a eso, como bien decía Andrés, sigue siendo el lavalas de las fuerzas políticas que viven, aunque se ha dividido en muchos espacios, Bueno, es el de partido, las que más experiencia tienen. es el partido, yo diría que de todos, iba a decir de oposición, pero no solo de oposición, de todos, es el partido que está mejor compuesto, más organizado, una familia además multimillonaria, aunque no tiene necesariamente la residencia de todos en Haití, pero es el partido que compone la organización más completa de todo el sistema de partidos, si es que se puede llamar un sistema de partidos en Haití, que lo componen más de 58 partidos y movimientos políticos. Cuando en Haití hay elecciones hay más de 100 y pico de candidatos. Sí, y esto sí, ocurre, hay pico de partidos. Y esto ocurre entre otras cosas porque casi todos, del mayor al menor, replican el mismo interés. Y es el manejo de las cuotas de ayuda internacional, que para Haití han sido un efecto placebo. Yo diría que más que un efecto placebo, cumplen el mismo rol que la heroína en el adicto. Le calma momentáneamente la ansiedad, pero a partir de ahí lo que genera en el resto de su cuerpo es daño, pura y simplemente, porque no asimila de manera positiva, constructiva y mucho menos nutritiva la presencia de esa sustancia en su cuerpo. Por eso hay daño renal, daño hepático, daño cardiovascular. Y en el caso entonces de un país al que esas ayudas, al que esos fondos llegan, que sacia de manera primaria una necesidad clientelar cercana, pero que no termina saciando ningún tipo de necesidad transversal, estructural, en la construcción de ningún tipo de infraestructura que pueda sanear y mejorar los niveles de vida de su país. Bueno, pues en ese caso, todo contribuye a que la presión mire hacia el lado este de la isla, hacia el este está la esperanza en Haití. A eso le ayuda la irresponsable política de nuestro Estado y los gobiernos que sucesivamente se han turnado en el poder al construir esta ficción porosa. Eso me acuerda un título, una columna que leí hace años que me gustó mucho. La frontera dominicana es la crónica de la nada hecha pedazos. Es la mejor forma de resumir lo que implica una frontera porosa, sustancialmente maleada por todas las actividades que desde allí se producen y que en general son todas reñidas con las leyes y con los códigos.
y que en este caso específicamente del que hablamos, insisto, ¿cuáles son las palabras de nuestro canciller, de nuestro Ministerio de Exteriores, de nuestras autoridades en relación a la contingencia que yo supongo debe estarse preparando, debe haberse ensayado, debe aplicarse alguna metodología? Yo sé que soy yo de soñador, pero por lo menos exijo que se nos diga algo en relación a qué y cómo se prepara el Estado Dominicano para la posible estampida que es permanente de alguna manera por goteo, pero que ahora podría venir por chorro, dados estos acontecimientos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios individuales de todo el equipo de esta cabina y es momento, el turno de Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. En la reciente encuesta, la aprobación o el tópico que más le interesa a la gente que recibe puntos más altos del gobierno de Danilo Medina es la educación. Correcto. Bueno, parece que la gente no está muy enterada de la realidad de la educación en República Dominicana y por eso voy a tomar el espacio de mi comentario de hoy para explicarle una situación que se está dando en el Ministerio de Educación, heredada por el ministro que renunció el domingo, el señor Andrés Navarro. Aquí ya han pasado 7 años desde que logramos ese 4%, que es el resultado de un trabajo arduo de la población que no desmayó hasta por fin conseguir ese 4%. ¿Qué pasa con los recursos que se derivan de este porcentaje anualmente? Probablemente usted ha escuchado de la revolución educativa, de la tanda extendida y todos los intentos que en algunas ocasiones han rendido frutos aplaudibles, en otros no. Han sido intentos fallidos. Por ejemplo, cuando usted ve que en República Dominicana se construyen muchas aulas al vapor, que se estima que vamos a tener unas 3.400 aulas en este año y que cuando llueve, esas aulas filtran o cuando hay un temblor, se agrietan las paredes. Eso significa que hay una debilidad en esa inversión que la gente no está palpando, pero que existe y que es parte de la realidad. Cuando usted ve que en la tanda extendida, en algunas provincias, han tenido que despachar a los jóvenes 1 hora antes, 2 horas antes, quizás porque no tienen una materia que darle para la tarde y que simple y llanamente se quedan a hacer las tareas que le ponen en la mañana porque no hay una especie de organigrama en cuanto a las materias se refiere que tienen que tratar de fomentar, de incrementar el conocimiento en esos jóvenes. Eso significa que hay improvisación, que no hay planificación. Esa improvisación, esa falta de planificación, a todos nosotros nos cuesta dinero. Yo estoy todavía boquiabierta cuando veo lo que está ocurriendo con la calidad educativa, tanto que se habla de invertir en la capacitación de los maestros en República Dominicana. Tanto que se habla de los pronósticos en los próximos años en materia educativa en República Dominicana. Y yo pienso que no se está construyendo sobre una base sólida, sobre una buena zapata, el tema de la construcción en República Dominicana, porque también está azotado por la politización, por el clientelismo. El ministro Andrés Navarro, que renunció, pero que no han puesto a nadie todavía en educación hasta el momento a ser su sustituto o su sustituta. Él se encargó de violar la ley durante 2 años. La ley en República Dominicana de la función pública manda que anualmente se realice concurso para que esos aspirantes a pertenecer a la carrera administrativa, en este caso profesores, los que trabajan en justicia, los médicos, todas esas áreas que pueden pertenecer a la carrera administrativa, opten por las vacantes existentes. Él no realizó concurso en el 2017, tampoco en el 2018. ¿Qué pasa? Hay una resolución de
Educación, que también indica que esos concursos deben celebrarse de manera interna por lo menos 2 veces al año. De hecho, señala el mes de junio y el mes de diciembre para la realización de esos concursos. Andrés Navarro no realizó esos concursos desde el 2016 y él dice que asume la responsabilidad porque él estaba embarcado en el concurso de directores distritales y de centros educativos, de escuelas y liceos. Lo primero es que ni Andrés Navarro, ni ningún funcionario, ningún ciudadano debe estar por encima de la ley. Y lo que la ley establece debe ser cumplido. Tampoco le luce al Ministerio de Educación dar tan mal ejemplo. Hablamos de que ante la falta de esos concursos se han colado en el Ministerio de Educación miles de profesores que probablemente estén pasando la de Caín porque no tienen las condiciones para ellos poder desarrollar una vida que sea por lo menos adecuada, que sea digna. Y es que esos profesores que están bajo la modalidad de contratos, que hablamos de unos 7.050, según los datos que ha ofrecido la ADP, no tienen derecho a un seguro de salud. Violando así también el Ministerio de Educación, la Constitución de la República, que en el artículo 60 y en el artículo 62 hablan de esto como un derecho y no como un beneficio de un empleado fijo, que quieren decir, no es que un empleado contratado no puede gozar de los beneficios que tiene un empleado fijo. Pues les cuento que la salud no es un beneficio, sino un derecho constitucional, que también ha sido violado en el Ministerio de Educación. Son personas que si se enferman no pueden ir a un médico, probablemente tengan que tomar prestado. Peor aún, esos profesores contratados ganan la mitad de lo que gana un profesor que se integra a la carrera administrativa, digámosle fijo, un profesor que ya esté fijo. Hablamos de que por tandas ganan 10,000 pesos. El que tenga la tanda extendida completa son unos 20,000 y ya les he contado que no tienen derecho absolutamente a nada. Pero lo peor y lo más asombroso es que esos profesores, hay decenas de estos, que pasaron por el filtro, por el sedazo del concurso para llenar las vacantes de maestros de manera definitiva que se realizó en el 2016 y que muchos de estos obtuvieron entre 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos en el examen, en la evaluación, o sea que se quemaron. ¿Y de qué manera se quemaron? Sin embargo, son los que están impartiendo docencia hoy, actualmente, en las aulas del país. Él trata de justificar diciendo que esos profesores, él ha tenido que incurrir en ello o tuvo que incurrir en ellos como opción porque no querían los demás profesores que estaban habilitados, que habían pasado el concurso y que estaban en la fila de espera, para que ustedes lo entiendan bien, ir a esas zonas inhóspitas donde estaban las vacantes. No es así porque hay profesores de esos que se quemaron, que dan clase en lugares bastante cercanos, que son urbanos. Entonces yo digo, Dios mío, pero ¿cómo una palabra de una persona puede tener tantos matices de mentira? No obstante, el Ministerio de Educación, encabezado por Andrés Navarro, se comprometió hace 2 años a más de 20 puntos con la ADP para poder empujar el motor de la educación con la que tanto soñamos y que sí pudiera llamarse una verdadera revolución educativa. Sin embargo, en 2 años, Andrés Navarro, según denuncia la ADP, solo pudo cumplir con 2 de más de 20 puntos. Pero se marcha sin pagar el retroactivo a casi 18,000 docentes del sistema. A los suplidores del almuerzo escolar, que tanto hemos escuchado las denuncias, se le debe, a través del Ministerio de Educación, más de 7,000 millones de pesos. El pago del incentivo. Ustedes recuerdan que hubo una especie de evaluación de desempeño docente en el que para incentivar la preparación de los maestros se le va a dar como incentivo a los que alcancen las calificaciones más altas de entre el 17% al 32%. Sin embargo, esto también es un pendiente económico que excede los 2.500
millones de pesos. O más bien, son 2.500 docentes los que están esperando la respuesta para ser ellos con este tipo de incentivo beneficiados. ¿Qué pasa con la nómina de contratados? Según la cantidad de vacantes que había que cubrir en este año escolar 2018-2019 que maneja la ADP, hablamos de que se necesitaban alrededor de 3.700 profesores. Según el ADP, se necesitaban 3.700 profesores y de manera oficial es el dato que manejan. Sin embargo, en la nómina hay nombrados más de 7.050 profesores provisionales temporales en esa nómina de contratados. A todas luces se puede especular de que estas podrían ser botellas porque no era una necesidad que tenía el sistema en estos momentos, según lo denunciado por la ADP. La revolución educativa no es solo cemento, bloque y varilla, no es solamente promesas incumplidas. La revolución educativa va a depender de una institución que se fortalezca y que lleve a la práctica lo del dicho al hecho. El hombre vale más por su palabra. Y aquí estamos nosotros seguros de que con todas estas excusas de violaciones a la ley que ha dado Andrés Navarro, ha faltado a su palabra y se le ha olvidado a este funcionario, al igual que los anteriores, que la palabra tiene un peso que también puede ser cobrado en las urnas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Entramos en el tramo final de la primera parte y con nosotros está aquí un abogado amigo de la Z, José Alberto Ortiz. Gracias, José Luis. Parte de Z Deportes también. Así mismo, José Alberto es abogado de la familia de Virginia Rojas Collado, una joven venezolana que apareció su cuerpo sin vida, supuestamente producto de un suicidio. ¿En qué sector, José Alberto? En el sector de San Jerónimo. En San Jerónimo. En las millas de Cáceres. Y el reporte policial o la información que dio la policía luego del hallazgo del cuerpo, que fue hallado por la denuncia de los vecinos, fue que Virginia Rojas se había suicidado. José Alberto es el abogado de la familia de Virginia, en paz descanse, y tiene algunas cosas que decir, que compartir con el país, y lo va a hacer a través de los micrófonos de la Z. Gracias, José Alberto, Yulisa. adelante. Gracias, José Luis. Ahora nos quitamos la casaca de cronistas deportivos Sí. y asumimos el rol de defensores técnicos de la familia Rojas Collado. Básicamente lo que a la familia Rojas Collado le interesa es llevar al ánimo del país que la policía se está precipitando, corriendo a dar un veredicto cuando todavía el Ministerio Público, como titular de la investigación, no ha concluido la investigación. Se están barajando varias hipótesis. Una de ellas fue la del suicidio, la que primero se barajó. Sin embargo, en la medida que han aparecido evidencias, en la medida que se hizo una autopsia, que en otro programa, violando la ley, se pusieron a hablar de ese tema ayer, de los detalles de la autopsia forense, cuando todavía el caso está en investigación, te dice a ti que hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando. Me preocupa mucho la conducta policial, porque yo veo que una vez más, a 15 años de haberse modificado, de haberse reformado el Código Procesal Penal, que retiró de la policía la titularidad o el poder investigativo de los casos y fue transferido al Ministerio Público, la policía sigue irrespetando la labor del Ministerio Público. El Ministerio Público, en este caso, en la persona de la magistrada Rosalba Ramos y del magistrado Cesarino Mingetti, continúan investigando y no han descartado absolutamente nada. Ellos tienen todas las hipótesis sobre la mesa y continúan buscando evidencias. Sin embargo, sorprende esa declaración del día de ayer del vocero de la policía de que se trató de un suicidio, pero en el día de hoy, conversando con los oficiales que están auxiliando al Ministerio Público en la investigación, ellos nos reiteran que no han descartado absolutamente nada. Entonces, no sé si esa declaración del vocero de la policía, como el vocero policial maneja muchos temas políticos vinculados a la policía, es una especie de estrategia de relaciones públicas de la policía o estrategia política de la policía para 15 años después continuar su campaña de que no están de acuerdo con que el sistema se haya reformado. Tú sabes que sí. hasta hace 15 años la policía Dirigía era investigador, Ministerio Público y Ley, juez. Batuta y Constitución. Lo que ocurre también, José Alberto, pienso, aunque no es el tema esencial, que también el Ministerio Público muchas veces se ha escudado en ese uso y práctica y sobre todo el tema
de coordinar la comunicación de los casos, que eso también la ley le confiere esa responsabilidad. Lo que hace es o se ausenta o se ahorra esa parte y le deja también esa canasta. Pero con respecto a este caso en específico, ¿cuáles hallazgos, cuáles aspectos de los que se puedan obviamente compartir Claro. en esta etapa, que sabemos es secreta de la fase, puede llamar la atención de ustedes en contra de la idea de que se haya tratado Claro, de un suicidio? solamente voy a abordar los detalles que fueron dados a conocer por el propio vocero de la policía. Para no hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Sí. Entonces, él habló de las heridas en el cuello. Sí. Sin embargo, el reporte forense muestra 3 heridas en el cuello. 3 heridas muy penetrantes y muy punzantes. No, o sea, verticales, no el famoso corte. Exactamente. Ok. Cortes verticales, una persona que se va a suicidar. No se da 3 puñaladas en el cuello, por Dios. Exactamente. El cadáver también presenta puñaladas en el estómago, varias puñaladas en el estómago. Una persona que se va a suicidar no se castiga de esa forma como aparece el cuerpo de la joven. Y también las heridas en la muñeca son sumamente superficiales. Sabemos que el patrón de suicidio en una mujer es el corte de las muñecas. Profundo. Profundo. Pero estamos hablando que los cortes que aparecen en las muñecas... Así de se suicidó Virginia- un compañero mío de clases. Exactamente, pero es extraño ese patrón en un hombre. El hombre por lo general se ahorca o se envenena dispara o se da un tiro. o se envenena. En el caso de la mujer o se envenena o Con se... pastillas Exactamente. o se corta por las muñecas. Pero entonces estamos hablando de cortes muy superficiales. Hay aspectos que tienen que seguir, que continuar siendo investigados, como el hecho de que no aparece todavía el pasaporte de ella, no aparece su teléfono celular, no aparece... No estaban en la escena del crimen. No estaban en la escena del crimen. Cuando las cámaras de seguridad de Agora Mall la muestran a ella el domingo 27 de enero, llegando a Agora Mall en un taxi, eso de la 1 de la tarde, las cámaras de seguridad la muestran yendo a un cajero automático a retirar una cantidad de dinero, pero fue un solo retiro, por lo que se presume que fue una cantidad pequeña, y toma un taxi hacia otro lugar. Sin embargo, el taxi regresa a los 10 minutos al lugar. Solo. Se conversó con el taxista dice que la dejó en el jardín botánico. Luego no se supo más de ella y 3 días después aparece el cadáver en el apartamento. Como decíamos, no aparece el teléfono celular, no aparece el pasaporte, no aparece su mochila, no aparece su monedero, su cuenta, no puedo precisar la cantidad que había, pero fue una cantidad pequeña la que retiró. Su cuenta bancaria aparece vacía y no se muestra una conducta de que hubo grandes retiros los días anteriores al fallecimiento de ella. Entonces son aspectos que hay que investigar. Se está investigando el reporte de llamadas para ver realmente lo que está sucediendo. ¿No tienen información todavía de cuándo la última celda hizo contacto con su celular, a saber en qué lugar? La tenemos, pero no lo puedo decir porque ya forma parte de la investigación. Entiendo. Estamos en el proceso ahora de identificar los números a los que ella llamó o los que llamaron a su número antes, durante y después de su desaparición. Entiendo. Entonces, José Alberto, sí. ¿cuál es la posición de la familia de Virginia en este momento? Después de escuchar cómo la policía dio una versión de que su hija se había suicidado, su hija, una mujer joven, sana aparentemente. No tenía problemas de depresión. No era depresiva. Aparece simplemente un día muerta en su apartamento. La policía de repente despacha una comunicación donde dice que aparentemente todo indica que fue un suicidio. La opinión pública comienza a pedir algunas explicaciones, pero después de decir que fue un suicidio, la opinión pública como que medio se apaga. Sí. Sin embargo, todo lo que se dice públicamente solamente le da más dolor a la familia, que Claro. está ahí esperando una respuesta y que de una manera u otra se le dé justicia a la muerte de su hija. ¿Cuál es la posición de ellos en este momento? La posición es que se le permita al Ministerio Público concluir la investigación, descartar o avalar las hipótesis que se han planteado y producir un veredicto, producir un dictamen donde se sepa la verdad de lo que aconteció ese día, examinando todas las evidencias que están en la mesa del Ministerio Público. Lo que queremos es que se respete el rol que la normativa le asigna al Ministerio Público como titular de una investigación, que la policía respete el límite que se estableció entre la competencia de la policía y del Ministerio Público, y que la Policía Nacional entienda que ellos son un auxiliar de la justicia, que ellos son un brazo ejecutor de las políticas y de los dictámenes del Ministerio Público. Esos tiempos en que la policía investigaba, acusaba y juzgaba, ya concluyeron en el año 2004 cuando se promulgó el Código Procesal Penal. Y mal que bien tenemos una normativa que en los últimos 15 años ha funcionado. Entonces vamos a respetar el trabajo del Ministerio Público. De acuerdo con eso. ¿Ustedes piensan actuar en contra de la institución? No, claro que no. No es el ánimo. Lo que queremos es
como digo, que se respete la competencia. No es nuestro ánimo pelearnos con nadie, porque somos personas que respetamos el trabajo de las instituciones, pero sí tuvimos que salir al frente porque nos preocupa que, como los casos acostumbran a ventilarse en los medios de comunicación, y yo no soy ese tipo de abogado que me gusta ventilar mis casos en los medios, pero tuve que hacerlo en esta ocasión porque tengo el temor de que se diluya y se pierda el ánimo que hay en el Ministerio Público de llegar a un final feliz. Yo no puedo decir que hay intereses ocultos por parte de la policía, porque esa joven Virginia era una joven que apenas tenía 2 años en la República Dominicana. Sí, no queremos que afecte tampoco el poder fáctico. Y todo exactamente, no afecta ningún tipo de poder, no hay ninguna teoría de conspiración. Yo voy a apostar, José Alberto, al ánimo, primero de que la policía, entiendo, incluso en esta misma jefatura, le conviene y quiere la claridad en ese tipo de temas, y creo que lo deben tomar a bien mis amigos que conozco ahí. Y en el caso esencialmente del Ministerio Público, yo le voy a dar el voto de confianza a Rosalba Ramos de que va a ayudar a que eso ocurra así. Sí, porque gracias a Dios, por segunda vez en la historia de la Fiscalía del Distrito, tenemos una fiscal de carrera al frente del Ministerio Público. Jenny Berenice Reynoso, que era fiscal de carrera, fue sustituida por otra fiscal de carrera egresada de la Escuela del Ministerio Público. Yo mismo con Rosalba Ramos, cuando ella estaba en el Departamento de Litigación, llegué a litigar junto a ella en varias ocasiones y en varios casos. Y es una excelente litigante, sí. Conocedora de las técnicas. Investigadora. Conocedora de las técnicas de investigación, de las técnicas de litigio, muy objetiva y sobre todo no está sujeta a intereses políticos. Es una técnica a carta cabal, por eso yo confío mucho en el trabajo de la magistrada Rosalba Ramos. Y como bien te decía, es importante que la policía, el Ministerio Público puedan llevar tranquilidad. Ya hubo otro caso en San Pedro de Macorís de otra joven venezolana que apareció muerta en un río. Todavía ese caso no se ha informado lo que ha acontecido. Bueno, Andrea Celea también inicialmente se dijo que era un suicidio. Ah, sí. Exactamente. Entonces van cercano. Van 2 casos de jóvenes venezolanas, ambas fallecidas en el mes de enero, una en San Pedro de Macorís, otra en el Distrito Nacional, que la policía creo que le debe una explicación al país de qué ha pasado. O sea, estamos hablando de una población como la venezolana que ha aumentado en un 1000% en los últimos años, de 3.000 que son más de 30.000 que hay en República Dominicana. Y lo importante es transmitirle tranquilidad a esa comunidad, que sepan que la República Dominicana, Estado de Derecho, claro, y que no salieron de un régimen, de un estado inseguro como lo es Venezuela, para venir a otro más inseguro. Eso es así. Eso es así. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, José Alberto. Gracias, José Alberto. Nosotros tenemos una llamada que estamos coordinando con Francis en los controles a solicitud del Ministerio de Educación, ¿verdad, Rosa? Bueno, ya está lista la llamada. En la línea 11 vamos a conversar con el señor Ronald Santana, quien ha pedido esta llamada para el gobierno de la tarde. Buenas tardes, señor Santana. Muy buenas tardes. Adelante, somos todo oídos. Decía que la parte de los contratos, si bien es cierto que las normativas hablan de los maestros Santana, que no pasan los concursos. Discúlpeme, antes de que la gente escuche su derecho a réplica, ¿de dónde usted nos habla? ¿Cuál es su posición y por qué está haciendo esta llamada? Le habla Ronald Santana, el director regional 10 de Educación. Entonces, la llamada es con motivo a los comentarios de maestros contratados. Recibí unos mensajes de algunos de mis directores de centros sobre la situación de esto que estaban hablando en la Z. Entonces, para aclarar, hay espacios donde los maestros que tenemos en proceso de concurso, pues no aprueban. Debemos tener alguien en el aula que esté, y entonces se accede a los contratos para tener la posibilidad de tener formadores en los centros educativos, aunque los mismos no estén nombrados vía los concursos, que se está en espera de que se abran los mismos. Maestro Ronald, le habla Rosa Encarnación. Yo hice el comentario. ¿Usted justifica que personas que no hayan sacado en la evaluación de desempeño realizada en el 2016 ni siquiera 20 puntos estén dándole clases hoy a nuestros estudiantes? No estamos justificando eso. Estábamos justificando por qué se contrata. Ok. El por qué se contrata. Entonces,
El punto está en las necesidades que existen en las aulas, un sistema en crecimiento, hay que dar cobertura, un trasiego de estudiantes de centros privados a públicos, una jornada extendida en crecimiento y unos procesos educativos que van en busca siempre de la mejora y de la calidad. De calidad no podemos hablar, necesidades. Profesor, perdóneme, profesor Ronald, pero no podemos hablar de calidad cuando no pasaron el sedazo y si no sacaron 20 puntos en una evaluación, probablemente sepan menos que el propio estudiante que le están dando clase. No podemos hablar de calidad así. Sí, pero aquí estamos hablando de un tema diferente. Yo estoy hablando de la parte de la contratación, usted está hablando de la parte de las calificaciones. Entonces, en eso podríamos estar de acuerdo, pero también, como dijo nuestro ministro de Educación, una persona que haya fallado en un proceso de evaluación no es una persona que está desahuciada, pero es una persona que podríamos evaluar una serie de situaciones y todos somos estudiantes en algún momento. Hay situaciones que pueden permitir distractores, factores externos que pueden permitir que una prueba no sea alcanzada en ese proceso de evaluación. Entonces, yo fui producto de un concurso para estar dentro del proceso de dirección regional y distritales, pero no porque el que no haya pasado y no esté en la posición no significa que no tuviera los conocimientos o no tuviera las facultades para hacerlo. Y entonces, una pregunta, señor Santana, si a pesar de reprobar las evaluaciones, que por cierto se creó una expectativa muy alta en la opinión pública y en la sociedad para decir que se iban a contratar a los mejores, que iban a ser el resultado de una ardua evaluación, ¿qué sentido tiene evaluarlos si al final como quiera van a ocupar la posición aunque se quemen? Que quiten los concursos. No se pueden quitar los concursos porque creo que para el acceso a la carrera docente es un avance que los docentes se estén yendo a concursos para accesar de manera formal a la carrera docente. Profesor, y creo que una persona contratada están dando clases, lo que reprobaron en la práctica, en las aulas, profesores que reprobaron están dando clases. Entonces así no es ni siquiera necesario el sedazo. Esa parte no es, no la vamos a discutir en términos del fondo, pero hay que estar en el territorio a veces. En el caso de Santo Domingo, que a veces tú tienes zonas donde tú tienes 200 personas que son profesionales de educación, van a un concurso o en una región interna del país, van a un concurso, te pasan 10 pero necesitas 100 y para ser contratado como formador necesitas unos requisitos de formación. Haber pasado por la evaluación. Y que no haya reprobado, pero entonces luego tú no tienes personas en esas comunidades que no tengan esos requisitos. Entonces tienes dos opciones a veces, o dejas el aula vacía o pone el que reprobó, o pones a uno que se quemó. Bueno, son opciones. Gracias al profesor Ronald Santana, director regional 10 del Ministerio de Educación, aquí porque ha llamado a la Z con el pueblo a rogar que le dieran empleo donde sea, y ella había sacado notas muy altas en la evaluación del 2016. Bueno, ahí está su derecho a réplica en la llamada. Gracias a ustedes por haberlo escuchado. Nosotros vamos a una pausa. Venimos entonces con el resto del equipo del Gobierno de la Tarde e iniciamos una nueva tanda hasta las 7. Regresamos de inmediato. El Gobierno de la Tarde.